Muy buenos días. Yo sé que estamos pasando situaciones muy difíciles. Está de moda la palabra cuarentena. La cuarentena, a pesar que la estamos sintiendo muy dura, no es tan dura como otras situaciones que podemos ver ahí en la historia. Cuarentena se refiere a 40 días, que realmente hoy por el coronavirus son aproximadamente la mitad, 20 días. Pero si nosotros vamos al texto que nos corresponde ahí en nuestro devocional, en la página 22, con el tema número 9 que se llama liderazgo y sabiduría, vamos a encontrarnos ahí con una situación de opresión, de cuarentena, de 430 años. No sé cuánto se podría soportar eso. Quisiera que viéramos ahí en el texto que aparece ahí en su libro, Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 11. Dice: luego llegó al poder de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Le dijo a su pueblo: hay muchos más israelitas que egipcios, y además son poderosos. Hagamos un plan para evitar que sigan multiplicándose. Si no lo hacemos, en caso de que haya una guerra, puede unirse al enemigo, luchar contra nosotros, derrotarnos y escaparse de aquí. Por esa razón, los egipcios los esclavizaron y les pusieron capataces que los sometieron a trabajos forzados. Qué difícil la situación para Israel. Ellos habían caído en esa situación precisamente porque siempre estaban en contra de Dios. Tantas veces que Dios se manifestaba con ellos y resulta que ellos pues no querían saber nada de Dios. Recuérdense que tuvimos por ahí a este personaje José, el soñador, que de alguna manera se acercó a Dios y logró rescatar al pueblo de Israel del exterminio ahí en el desierto, porque gracias a él Egipto pues se preparó para los días de hambruna, y entonces Egipto pudo brindarle a otras naciones, incluyendo a la familia de José, a Israel, y por esa razón Israel quedó cautivo ahí en Egipto. Pero tuvieron que pasar 430 años para que pudieran liberarse de esa esclavitud en Egipto. Algunas situaciones podemos aprender de lo que se estaba viviendo en ese momento difícil para Israel. El pueblo de Dios estaba en un lugar extraño. Habían perdido su permanencia directa con Dios y habían perdido su privilegio de caminar con Dios precisamente por su incredulidad. Y entonces llegan y se convierten en un pueblo esclavo, un lugar extraño. Ellos tenían que seguir confiando en Dios, mientras que todo el pueblo de Egipto pues tenía un montón de dioses que no les permitían creer en el único Dios verdadero. Podemos notar que el pueblo de Dios se distingue en la situación difícil en que se encuentra. Y ahí había israelitas que seguían creyendo, seguían confiando y seguían manteniendo la confianza en Dios, pero la opresión era tan grande, era tan tremenda que no les permitía desarrollarse. Tenía que surgir entonces un liderazgo, tenía que surgir entonces algo que permitiera al pueblo liberarse de esa opresión. La maldad no les permitía salir adelante. Recuérdese que la maldad esclaviza y oprime. Y si nosotros vamos ahí en la página 23, vamos a revisar cómo el pueblo oprimido al final se recuerda de Dios. Y cuando se recuerda de Dios, entonces clama a Dios en medio de esa opresión, y entonces Dios de repente establece su función salvadora a través de Moisés. Aparece Moisés ahí en Egipto
una historia que hay que leer, que hay que revisar. Cuando todos los niños varones estaban siendo asesinados al nacimiento por los egipcios, resulta que hay uno que es rescatado, Moisés. Y este Moisés se convierte en el líder, en el salvador para el pueblo de Israel. No es fácil hablar de esos 430 años. No es fácil hablar de una cuarentena. No es fácil hablar de 20 días confinados en una cuarentena para evitar la difusión de un virus como el que nos está atormentando en nuestros días. Creo que esta lección es oportuna. Aquí nuevamente se nos viene a enseñar que tenemos que creer. Al que cree, todo le es posible. Yo les voy a invitar, jóvenes, les voy a invitar, maestros, para que sigamos adelante en nuestro estudio devocional. Cada lección nos va a permitir encontrarnos con esa esencia de la creencia, de la fe en nuestro Dios Todopoderoso. Dios siempre cumple las promesas y creo yo que si seguimos estudiando, seguimos avanzando en estas reflexiones, vamos a seguir aprendiendo a confiar en Dios. Este es nuestro tema del Buenos Días, ahora por esta vía, y seguiremos adelante. Dios les bendiga.